Pues bueno, bienvenidos a este ejercicio donde vamos a estar resolviendo una práctica sobre lo que se conoce como un circuito equivalente de Thevenin. Y este ejercicio que vamos a resolver es tomado del libro de Alexander I. Sadiku, que es uno de los libros de consulta que tenemos en el curso. Este que estoy colocando es la sexta edición, es del año 2017. Acaba de salir, me parece que hace un año atrás salió ya la edición en español, por si alguno lo quiere buscar y referenciar, pero esencialmente los ejercicios de texto son los mismos. Así es que no hay ningún problema. Si ahorita voy a estar referenciando la versión en inglés, pero si encuentran la versión en español, es el mismo texto de teoría y son los mismos ejercicios de práctica. Entonces voy a estar trabajando un ejercicio del libro de Alexander I. Sadiku para el tema de un circuito equivalente de Thevenin. Recordemos, cuando hablamos de este tema, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que en un circuito podamos aislar una parte, ¿ok? Y otra parte la vamos a mantener como una sección variable, donde ahí podemos conectar cargas que pueden cambiar, digamos una resistencia variable, un potenciómetro, o podemos colocar otro tipo de dispositivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en lo normal con un circuito eléctrico? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un circuito que lo podemos identificar en cuatro partes, donde cada una de estas partes tiene resistencias y tiene fuentes. ¿Ok? Aquí hay resistencia, aquí hay fuentes. Aquí hay resistencias y hay fuentes. Pero ya es un dato que lo tenemos conocido, y de manera fija ya sabemos que las resistencias y las fuentes que hay en esas tres secciones de ese circuito no van a cambiar. Pero ¿qué pasa con esta sección cuarta? Que esta es una sección variable, donde aquí puede ser que en un momento determinado tengamos una resistencia de 200 ohm y puede ser que tengamos una fuente de voltaje de 12 volts, pero después de eso, en una hora, llegamos y modificamos que ya la fuente no sea de 12 volts, que ahora la fuente sea de 25 volts y que la resistencia que aquí esté sea una resistencia de 1000 ohm. Simplemente al hacer esos cambios, esas variaciones en esos elementos, voy a tener cambios en los parámetros eléctricos que yo voy a tener ahí respecto a la corriente que va a estar consumiendo esa cuarta sección, y por ende al cambiar la corriente va a cambiar la potencia que exige esa cuarta variable. Entonces, o esa cuarta sección, perdón, del circuito. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de circuito equivalente de Thevenin, lo que buscamos hacer es que estas tres secciones, ¿ok? Estas tres secciones, yo las pueda, todas ellas, simplificar para que me queden representados ya no por un montón de fuentes y ya no por montón de resistencias y tres fuentes, sino que simple y sencillamente me quede una fuente con una resistencia en serie. ¿Ok? Eso es lo que buscamos. Y los cables donde me quedaría el circuito abierto son los cables que me van a recibir cualquier sección de circuito variable. Entonces ya yo voy a tener certeza de que con ese voltaje y esa resistencia que me representan la simplificación de esas otras tres secciones,
yo puedo entonces intercambiar la parte variable y tener una seguridad de cuánto es entonces ese valor de fuente y ese valor de resistencia que me van a ayudar que cada vez que yo cambie la parte variable, el circuito me es mucho más sencillo de resolver. Que imaginemos estar cambiando cada vez que tengo nuevos datos de resistencias, cada vez que tengo nuevos datos de voltaje, tener que volver a calcular todas las mallas o todos los nodos, etcétera, algunas de las técnicas de análisis de circuitos que se pueden conocer. Entonces, realmente aplicar la técnica del circuito equivalente de Thevenin es una técnica bastante poderosa. Nos resuelve mucho tipo de ejercicios donde hay cambios en la configuración de las redes de los circuitos. Así es que vamos de este libro de Alexander Isadiku, vamos a resolver este ejercicio que es el 4.38, donde dice el enunciado del circuito, aplique el teorema de Thevenin para encontrar el voltaje VO. Este voltaje VO es porque significa voltaje de salida, out. Esa es la simplificación, esa O es de out. Dice entonces, aplica el teorema de Thevenin para encontrar el voltaje V de salida o el VO en el circuito de la figura 4.105, que es este que viene aquí. Entonces, ojo lo que tenemos. Tenemos una primera rama donde está la fuente de 2.5 amperes. Luego de eso tengo algunos elementos resistivos, 16, 4, 5, 1, y es la resistencia de 10 ohm, ¿ok? La que está en la posición de medición de donde se nos solicita encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces, como un primer paso, nosotros vamos a identificar las secciones del circuito. ¿Ok? Entonces, la primera sección que yo voy a identificar es la sección variable o la sección que en este caso me están solicitando que aplique ahí el teorema de Thevenin. Esa sección la vamos a marcar en donde tenemos los nodos, ¿ok? Los nodos que están conectando este elemento resistivo. Por un tema de orden, ¿verdad? Por un tema de la forma en la que vamos a resolver el ejercicio, vamos a llamar a este nodo de arriba de la resistencia de 10 ohm, vamos a llamar A. Y este nodo de abajo que estamos marcando así grandote en azul lo vamos a llamar B. De manera tal que la resistencia que se encuentra entre la sección AB, esa va a ser la rama que nosotros vamos a llamar como la sección, ¿ok? Esta que estoy marcando aquí en líneas punteadas, esta es la sección variable, ¿ok? Y toda la otra sección que se encuentra a la izquierda de la sección variable va a ser la sección que vamos a llamar la parte fija del circuito, es decir, toda esa sección es la que nosotros vamos a simplificar, ¿ok? Porque la parte fija del circuito es la parte que vamos a simplificar de tal modo que al final todo esto que estoy marcando aquí en amarillo, todo esto se me va a ver reducido a una fuente de voltaje y a una resistencia. Nada más. ¿Ok? Nada más. Y la parte variable me va a quedar como un circuito abierto donde yo puedo colocar esta resistencia de 10 o puedo colocar algún otro valor que se me ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a obtener, eh, ya una vez que identificamos la sección del circuito, vamos a determinar la resistencia de Thevenin.
Porque recordemos que todo lo que está en amarillo, yo lo voy a simplificar para obtener una fuente de voltaje de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin. Entonces vamos a encontrar esa resistencia de Thevenin y para esto lo que se hace es que vamos a apagar todas las fuentes del circuito de la sección fija, ¿ok? De la sección fija. Entonces recordemos que cuando uno apaga una fuente de corriente como esta de 2.5, entonces esta sección me va a quedar como un circuito abierto, un circuito en open. Y cuando yo apago es una fuente de voltaje, esa sección me va a quedar como un circuito en short, un circuito en corto. ¿Ok? Entonces vamos a redibujar el circuito con esas consideraciones. Lo primero que voy a tener por aquí es una resistencia, que es esta de 16, esta resistencia de 4, baja por aquí una resistencia de 5, ahí es donde iría la fuente. Tengo por aquí una resistencia de 1 ohm, ese es mi nodo A, y aquí abajo tendría mi nodo B. Como pueden ver, ya logramos simplificar el redibujo del circuito de tal modo que la sección fija, la sección encerrada en amarillo, apague las fuentes. Entonces, apagar la fuente de corriente es dejarlo, esa sección, como un circuito abierto. Por eso es que a la izquierda de la resistencia 16 no estoy redibujando nada. Y donde iría esa fuente de 50 volts, vean que lo que va es un cable, porque justamente lo que aplicamos fue un cortocircuito, colocamos un cable. Y la sección variable, la sección entre los nodos A y B, esa queda abierta, porque es desde aquí donde si yo coloco un observador, ¿verdad? Ahí tenemos el ojillo que está observando, el observador va a ver el circuito desde la sección aislada entre A y B, ¿ok? Entonces, bueno, desde aquí podemos observar, ahí con nuestro ojillo que todo lo ve, pues que aquí tengo un par de resistencias en serie que a su vez me están quedando en paralelo con esta de 5 y lo que obtengo de hacer ese paralelo me va a quedar en serie con esta resistencia de 1. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría desde aquí esa resistencia de Thevenin. Se coloca así RTH. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser esta sección de 16 más 4 que me está quedando como en paralelo, ¿eh? Está quedando 16 más 4 en paralelo con esta resistencia de 5. Entonces podemos colocarla así de una vez. Y el resultado de ese paralelo me está quedando en serie con esa resistencia de 1. Entonces vamos a ver cuánto sería. Aquí resolviendo la calculadora, tenemos y todo esto más 1. Vean que todo esto se me reduce a 5 ohm. ¿Ok? 5 ohm. Y entonces ya yo puedo por aquí decir que la resistencia de Thevenin son 5 ohm. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ese paso ya completado. Que vean que es bastante sencillo. Nada más apago las fuentes y ya con las fuentes apagadas, entonces
hacemos la simplificación de las resistencias que nos quedan. Ahora vamos a determinar el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Determinar el voltaje de Thevenin. Ahora, en este caso, este circuito, en la parte que está marcada en amarillo, la parte fija, vean que tiene dos fuentes. Entonces vamos a aplicar la técnica de superposición. De tal modo que vamos a resolver cuánto sería el voltaje entre las secciones AB cuando tengo la fuente de corriente activa y cuánto sería voltaje AB cuando tengo la fuente de 50 activa y sumo ambos resultados y ese sería el voltaje de Thevenin que andamos buscando. Entonces vamos a redibujar el circuito, la parte fija, solamente la parte fija. Me quedaría entonces por aquí una fuente que es de 2.5 amperes. Tengo aquí una resistencia 16, resistencia de 4, resistencia de 5, una fuente. Y una resistencia de 1 ohm. Entonces, este voltaje que vamos a buscar aquí, ese va a ser el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Ese es el voltaje de Thevenin. Pero, como tengo dos fuentes, vamos a aplicar la técnica de la superposición. ¿Ok? De modo tal que entonces el voltaje de Thevenin va a ser un voltaje 1 más un voltaje 2. El voltaje 1 va a ser el voltaje cuando la fuente que está activa, la fuente que está encendida es la de 2.5 amperes. Y el voltaje V2 va a ser cuando la fuente que está on, la fuente encendida, es la de 50 volts. ¿Okay? Entonces vamos a resolverlo así. Entonces decimos para V1, cuando la fuente activa es la fuente de corriente de 2.5 amperes. Entonces vean cómo el circuito me va a cambiar. Esta es mi fuente activa, todo lo demás lo vamos dejando igual, pero esta fuente, que es la fuente que voy a tener apagada, vean que me queda como un cortocircuito. Estamos aquí los valores, este es 16, 4, 5, 1, y es aquí donde voy a determinar cuánto sería ese V1, ¿ok? Porque el voltaje de Thevenin yo lo tengo que sacar en la sección que yo estoy aislando, la sección que yo estoy determinando como la sección variable, ¿ok? Entonces por eso fue que el primer paso que hicimos es, bueno, identificar las secciones. En esa sección donde estamos buscando el voltaje de circuito abierto, el voltaje de Thevenin, es ahí donde nos vamos a concentrar. Y vamos a resolver, bueno, cuánto sería ese voltaje V1. Veamos que ese voltaje V1 va a ser el mismo voltaje que voy a tener en la resistencia de 5 ohms. Va a ser el mismo voltaje. Voltaje en la resistencia de 5 ohms. Entonces, bueno, ¿qué les parece si solo por practicar
hagamos aquí, una transformación de fuente, ¿de acuerdo? Puedo resolverlo de varias maneras, ¿verdad? No es este el camino único, pero por practicar transformación de fuentes, vamos a querer ahora una fuente de voltaje. Y la fuente de voltaje es corriente por resistencia. Que en este caso la corriente es 2.5, la resistencia es 16, por lo que entonces aquí sería 40 volt. ¿Ok? Entonces vean que mi circuito puede quedar de la siguiente manera, con la transformación de fuente. Ya no es una fuente de 2.5 amperes, ahora es una fuente de 40 volt en serie con una resistencia de 16. Y de ahí conecto todo lo demás, que sería esa resistencia de 4 y esa resistencia de 5. Entonces vean lo que gané, entre comillas, haciendo la transformación de fuente, de que ahora me quedó un circuito de una sola malla, donde ahora yo puedo aplicar aquí un divisor de voltaje y obtener el voltaje que ando buscando de una forma, digámoslo así, mucho más sencilla, más directa. Entonces podemos decir por aquí que voltaje 1, aplicando el principio de divisor de voltaje, abrimos por aquí una fracción, decimos que en el numerador vamos a colocar el elemento que estamos analizando, que sería este de 5. Y en el denominador vamos a colocar los elementos que están en serie. Sería el 16, el 4 y el 5, que es el que estoy analizando. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el valor del voltaje en la malla, que es 40. Y vamos a ver cuánto obtenemos con todo esto. 8 volt. ¿Ok? Entonces, ojo, ya determinamos que el V1 es 8 volt. Y entonces aquí podemos de una vez decir, vean, esto equivale a 8 volt. Ahora vamos a determinar el V2, que es cuando la fuente que está activa es la fuente de 50 voltios. ¿Okay? Cuando esa está activa es la que vamos a analizar. Entonces vamos a ver cómo me cambia la configuración del circuito. Entonces decimos que para el V2, cuando la fuente activa es la fuente de 50 voltios. ¿Okay? Voy un segundito a llevarme este circuito para adaptarlo abajo. ¿Okay? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, como estoy apagando la fuente de corriente, entonces esto me queda como un circuito abierto, ¿eh? Todo este sector. Incluso puedo borrar estos cables porque estos cables pues no me aportan ahí nada. Nada más cierro por aquí y cierro por acá. Andamos buscando este que es el V2, pero entonces veamos que el V2 yo también lo puedo referenciar, que es como el que está acá. ¿Sí? Este es mi mismo V2. Entonces, ¿cómo podríamos eh, obtener, ¿verdad? Ese V2? Vean que si hacemos un vistazo a los nodos, podemos darnos cuenta que ese voltaje que yo ando buscando es lo mismo que si yo mido este nodo de arriba, ¿ok?
con este otro nodo, porque él realmente es el mismo, ¿no? Este es el V2 también. Entonces, ¿qué les parece si para visualizarlo de una forma más sencilla, hagamos esta serie que me está quedando aquí, y entonces vean cómo redibujo el circuito, ¿ok? Vean cómo me va a quedar. Que me va a quedar una sola resistencia, voy a hacer esto un poquito más grande, ¿ok? Una sola resistencia de 20, 16 más 4, y aquí me va a quedar una resistencia de 5 y una fuente, ¿ok? Una resistencia de 5 y una fuente de 50. Y espero que ahora quede más claro, ¿verdad? Si yo lo que estoy midiendo como el V2 es esto de aquí, vean que es lo mismo que si yo traslado que el V2 es la lectura de lo que yo mido entre estos dos nodos. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, ahora puedo hacer un ¿qué? Un divisor de voltaje. ¿Sí? Puedo hacer un divisor de voltaje. Y entonces el divisor de voltaje me dice que V2 va a ser, como me está quedando un circuito de una sola malla, va a ser 20 entre 5 más 20, todo esto multiplicado por 50. ¿Sí? Todo esto multiplicado por 50, y eso nos da 40 volt. ¿Ok? 40 volt. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque tengo una fuente de voltaje de 50 volts. En serie con ella hay una este, resistencia de 5. Ok, entonces esa resistencia de 5 se está comiendo 10 volts. Todos los otros 40 volts se están yendo para la resistencia de 20. ¿Ok? Entonces, sí tiene sentido el resultado que estamos encontrando. Bueno, otra forma hubiera sido sacar un circuito equivalente, que sería una resistencia de 25. Ya con esa resistencia de 25 sacaríamos que la corriente que sale de esa fuente es de 2 amperes. Y entonces si visualizamos que aquí hay una corriente de 2 amperes pasando, entonces decimos, bueno, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia de 20? Bueno, entonces sería 20 por 2 igual 40. Entonces ven que es otra forma de llegarle al resultado. Entonces ya tengo que el V2 aquí es 40 volt, y por lo tanto el V2 de aquí es 40 volt. Entonces vean que ya obtuve el voltaje equivalente de Thevenin. Ese voltaje es igual a 48 volt. ¿Ok? Y esto me permite ahora sí plantear por aquí abajo cuál sería mi circuito equivalente de Thevenin. Que como dijimos hace un rato, ¿qué es un circuito equivalente de Thevenin? Es cuando yo logro simplificar todo un circuito, ¿ok? Simple y sencillamente que me quede en una fuente con una resistencia, nada más. En este caso es la resistencia de Thevenin. Entonces, nos vamos a traer los datos, ¿no? Voltaje de Thevenin a mí me dio 48 volts. La resistencia de Thevenin nos había dado, aquí arriba está, la resistencia de Thevenin nos había dado 5 ohms. Entonces, esto lo bajamos por aquí, 5 ohms.
Recordemos que este es el nodo que habíamos marcado como A, este es el nodo que habíamos marcado como B. ¿Y qué? Ya terminamos. Ya casi, ¿verdad? Porque recordemos que el enunciado me decía, vea, ¿cuánto es el voltaje VO? ¿Se acuerdan arriba el enunciado? Vamos a recuperarlo. Ven aquí, ¿eh? Determine el voltaje VO, voltaje de salida. Y vean que ese voltaje de salida es el que está en esta sección que marcamos como la sección variable, que no es ni más ni menos que decir, vea, ¿cuánto es el voltaje que está en esa resistencia de 10 ohm? Entonces, como ya yo obtuve el circuito equivalente de Thevenin, donde todo lo que está en amarillo, todo lo que está en amarillo al final resultó ser una fuente de 48 volt con una resistencia de 5 ohm, todo lo que está en amarillo, lo logramos simplificar a eso. Entonces ahora venimos y decimos, bueno, ahora conectemos la resistencia de 10, que era la que originalmente estaba entre A y B. Y encontremos cuánto sería este voltaje acá. Ese es mi voltaje VO. Sencillo, ¿verdad? Como pueden ver, la técnica de Thevenin es bastante poderosa. Me permite agarrar un circuito que por ahí se veía un poquito más complejo, ¿verdad? Y irlo simplificando hasta llegar a esto. Entonces, hagámoslo abajo. ¿Cuánto es ese voltaje VO? Veámoslo por acá. Pongo la resistencia. Vamos a marcar así en otro color. Y esta resistencia es de 10 ohm, que fue la que nos trajimos de arriba. Y bueno, lo que a mí me estaban preguntando era cuánto es este voltaje VO, voltaje de salida. ¿Y qué puedo sacar aquí? Un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, donde fácilmente podemos llegar y decir, el divisor de voltaje es el elemento que estoy analizando, la resistencia de 10 ohm, dividido entre el elemento que está en serie, la resistencia de 5, más el que estoy analizando, el de 10. Y todo esto multiplicado por el voltaje de la malla, que es 48 volts. Metemos todo esto en la calco. Y obtenemos que son 32 volts. 32 volts. ¿Ok? Entonces, este es mi voltaje de salida. Ok, el ejercicio de Sadiku, es decir, el ejercicio que tomamos del libro, aquí terminó. Pero ¿qué les parece si le agregamos aquí una preguntilla adicional? No me la está preguntando el libro, pero pongámonos nosotros para practicar porque sí es parte de las cosas que nosotros vemos en el curso. ¿Y por qué no le hacemos una pregunta adicional a este circuito y le preguntamos, ¿cuál es la máxima transferencia de potencia que puede dar ese circuito? Porque si nosotros hacemos un análisis de potencia, yo puedo decir, bueno, ¿cuánto es la potencia ahí, en esa resistencia, del VO? Ahora voy al PO, es decir, la potencia de salida. Recordemos que hay una fórmula que me dice que el voltaje al cuadrado entre la resistencia que estoy analizando, que es esta de 10. Entonces esto sería como 32 al cuadrado entre 10. Y esto nos da 32 al cuadrado entre 10, nos da 102.4 watts. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver si estoy por debajo de la máxima transferencia de potencia o si estoy por arriba, ¿cómo estamos? Entonces veamos que
La máxima transferencia de potencia se logra cuando la resistencia de la carga, load, es igual a la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Y entonces veamos qué pasaría en ese caso. Que el circuito me queda de la siguiente manera. El circuito me queda así. Voltaje de Thevenin, que ya vimos 48 volts. Resistencia de Thevenin, 5 ohm. Y la resistencia de la carga, es decir, el VO, ya no es 10, ahora es 5 ohm también. Y entonces decimos, bueno, ¿cuánto es ahorita? Entonces ese voltaje, ese voltaje del VO, ¿ok? Bueno, pues efectivamente, tal vez alguno de ustedes así visualmente llega y dice, bueno, si yo tengo una fuente de 48, tengo solamente dos resistencias y las dos tienen el mismo valor, bueno, entonces ese voltaje se va a repartir, ¿ah? La mitad para la de 5, la mitad para la de la otra 5, que sería 24 voltios. Está bien, pero bueno, como estamos aquí en un curso de análisis de circuitos, entonces tenemos que justificarlo matemáticamente hablando y diríamos con un divisor de voltaje que aquí sería 5 entre, que es el elemento que estoy analizando, entre el que está en serie más el que estoy analizando. Y todo esto multiplicado por el voltaje de la malla. Lo metemos en el cálculo solo para verificar que sería 5 5 más 5 todo esto por 48 y ahí está el 24 que ya habíamos predicho, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahora? Que podemos hacer entonces el mismo análisis de potencia y podemos decir que la potencia es voltaje al cuadrado, en este caso es este voltaje que acabamos de obtener entre la resistencia. Sería 24 al cuadrado entre la resistencia que es de 5. Y ahora entonces veamos cuánto nos va a dar esto. Voltaje al cuadrado entre 5. Me está dando 115.2 watts. Entonces, atención con esto. El teorema de la máxima transferencia de potencia que me indica que la máxima transferencia de potencia se logra cuando la resistencia en la carga o en la parte variable es igual a la resistencia de Thevenin, vean que estoy obteniendo que esa máxima potencia es de 115.2 watts. Y en las condiciones anteriores del circuito, que son las que tengo aquí arriba, vean que yo había obtenido que con esa resistencia de 10, la potencia era de 102.4 watts. ¿Qué significa esto? Que con esa resistencia sigo estando por debajo de la máxima transferencia de potencia que ese circuito, que recordemos que es un circuito mucho más grande, solo que aquí lo que estamos haciendo es que lo simplificamos utilizando el circuito de Thevenin y entonces lo que estamos diciendo es, vea, para las condiciones de ese circuito, así como está toda la parte que habíamos marcado en amarillo, que era la parte fija, vea, esa parte fija puede entregar hasta 115.2 watts. Y entonces bajo las condiciones que el enunciado del ejercicio me dio originalmente, yo estoy en 102 watts. Por lo tanto estoy bien. Esa resistencia no va a echar humo, ¿verdad? No va a echar humo esa resistencia. Está por debajo de la máxima transferencia de potencia que el circuito me puede dar. Entonces lo logramos comprobar. ¿Ok? Bueno, pues aquí les queda este video para que puedan desarrollar todo este ejercicio, no solamente visualizar, ¿verdad? La forma en la que ahorita lo estoy resolviendo, sino que cada uno lo pueda desarrollar y que pueda ir verificando y viendo, ¿verdad? Dónde están, por así decirlo, las metodologías, los pasos que aquí se están aplicando para resolver. Espero que todo haya quedado bastante claro. ¿De acuerdo? Si hay algún detalle, por ahí me lo dejan en los mensajes.